Para la defensa de las enmiendas 3 a 20 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la senadora Bideguren Gabancho. Eskerrik asko, mahaiburu, egunon, buenos días, señorías. Hoy debatimos en el Senado la modificación del Código Penal en los delitos contra la libertad sexual. Se plantea con esta modificación un cambio sustancial de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual que entró en vigor hace apenas 6 meses. Una modificación que introduce el factor violencia para categorizar el delito. Una modificación que nos retorna al esquema anterior basado en la violencia e intimidación y nos aleja del modelo del consentimiento afirmativo. ¿Pero de qué estamos hablando cuando hablamos de consentimiento? Gracias a esta ley, a la Ley de Libertad Sexual, pasamos del esquema de no es no al esquema de solo sí es sí. Mientras no diga sí y por tanto consiento, es no. Y si una mujer no dice que no o no muestra resistencia o se queda paralizada por el terror que está sintiendo, ¿significa esto, señorías, que está dando su consentimiento o su aprobación a una relación sexual? Pues no. Por tanto, todo lo que violente el consentimiento libre de una mujer va en contra de la libertad sexual y, por tanto, existe un delito de violencia sexual. Y luego puede haber agravantes que empeore la situación, como en otros delitos. Por eso, algunas enmiendas que hemos presentado desde nuestro grupo van en este sentido. Planteábamos acotar mejor el aspecto probatorio y que la violencia física, la intimidación o la anulación de la voluntad sean agravantes, porque si no es así, se invisibiliza el consentimiento. Y esta es la idea central de la Ley de Libertad Sexual. Y esto es poner en el centro el consentimiento. Por algo se llamó esta ley solo sí es sí. La idea es que nadie tenga que interpretar la voluntad de la víctima. Y esto ha supuesto tal transformación que ha sido imposible que encaje en la vieja mentalidad. Pero, señorías, para acabar con la violencia sexual hacen falta medidas estructurales, medidas que provoquen cambios a nivel social, a nivel de educación sexual y a nivel de valores, aunque éstas a veces choquen con la vieja mentalidad. Es cierto que con la modificación que debatimos hoy no se deroga la definición de agresión sexual como acto contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, pero divide las agresiones en dos, con violencia, intimidación o anulación de voluntad o sin ella. Por tanto, en la práctica, volvemos al esquema anterior, basado en la violencia e intimidación y que diferenciaba el abuso y la agresión sexual. Lo que ha puesto en el centro el Partido Socialista es dar una respuesta ampliando las penas, aunque esto suponga que las mujeres víctimas de una agresión sexual tengan que someterse de nuevo a preguntas impertinentes para demostrar al juez si ha habido violencia o no, si tiene heridas o no, si se ha resistido lo suficiente o no, si se negó lo suficiente o no. Y esto no lo podemos aceptar. Pero es que, además, parece que cuanto más tiempo en la cárcel será mejor, como si esto reparara a las víctimas, como si esto solucionara algo. Señorías socialistas, con el Código Penal no acabamos con la violencia sexual. Y siento mucho decirlo, pero hoy nos habéis traído un debate reaccionario y nos habéis demostrado una vez más que queda mucho por hacer para lograr una democracia madura. Y merece la pena recordar de qué situación venimos. La lacra social que tenemos provocada por el patriarcado y por las relaciones de poder nos ha llevado, entre otras cosas, a no denunciar los delitos sexuales. Sabemos que hay una infradenuncia, que más del 90% de las agresiones sexuales no se denuncian y, por tanto, la responsabilidad nos dice que hay que hacer todo lo posible para aflorar las agresiones. Pero, además, las mujeres que denuncian tienen que pasar por un calvario probatorio donde se cuestiona a la víctima. Lo hemos visto en el proceso judicial de La Manada y en otras muchas. ¿Qué hiciste? ¿Qué llevabas puesto? ¿Los conocías? ¿Dijiste que no?
quizá fue un jolgorio, te estaba gustando. Señorías, es triste, pero en la sociedad que vivimos es más fácil denunciar cualquier otro delito antes que una agresión sexual. El 83% de las víctimas no pueden demostrar la violencia, no hay herida, no hay marcas. Señorías, esta modificación legal no ayuda a las víctimas de una agresión sexual. La Ley de Libertad Sexual ha supuesto un cambio de paradigma importante, pero también es cierto que las sentencias revisadas a la baja por algunos jueces han indignado a la sociedad en general. Algunos jueces han hecho una lectura acorde con el objetivo que perseguíamos con la ley, pero otros, aunque son menos, han hecho otra lectura. En todo caso, la heterogeneidad que hemos observado en criterios judiciales habrá que dirimir en el Poder Judicial y no aquí. Aquí, ante esa indignación que estamos sintiendo en la sociedad y ante la lectura errónea de algunos jueces, como dijo ayer el presidente Sánchez, había algo que hacer, teníamos que hacer algo y estamos de acuerdo. Creemos que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tenían que dar una respuesta, pero no esta ni de esta manera. Miren, señorías, las leyes permiten transformar realidades y no es nada responsable legislar pensando en el corto plazo que marca la agenda electoral, ni mucho menos con información sesgada y con un contador parcial, porque hay que recordar que las sentencias de las revisiones no son, de momento, firmes. A nosotras nos preocupan las rebajas de condena, pero también nos preocupan los agresores que no han pisado un juzgado. Y tenemos más probabilidad de encontrarnos con un agresor o violador que no ha sido juzgado que con uno que le hayan bajado la pena. Y mientras tanto, la derecha está encantada. Han conseguido que parte del Gobierno recule en algo que no les gusta, han conseguido una imagen de ruptura del Gobierno y han conseguido romper la respuesta unitaria de las fuerzas progresistas ante las agresiones sexuales. Nos dijeron que haría falta un contrato para mantener relaciones sexuales y que se ponía en peligro la presunción de inocencia de los hombres. Mentiras una tras otra. Ninguna ley puede ir en contra de la presunción de inocencia y esta tampoco. Pero la derecha política, mediática y judicial ha reaccionado siempre igual, con mentiras y metiendo miedo en la sociedad. Cada vez que ha habido un avance social, la respuesta ha sido la misma. Con la ley de violencia de género, con el matrimonio igualitario, con el divorcio, aborto, eutanasia, trans, siempre igual. Sinceramente, señorías, si la política no funcionara por electoralismo, si toda la ciudadanía tuviera toda la información y Señoría, perdone. Vamos a ver, que va subiendo el nivel de los decibelios. Yo les ruego que las conversaciones que están teniendo lugar en este momento o bajen el nivel de decibelios o las hagan fuera del hemiciclo, por favor. Continúe, senadora. Gracias, presidenta. Señorías, si la política no funcionara por electoralismo, si la sociedad contara con toda la información real y compartiéramos el objetivo de acabar con la lacra de la violencia sexual, estoy convencida que hoy no estaríamos debatiendo esta modificación de la ley. Esto es un despropósito electoralista. Con esta modificación volverá a repetirse la vergonzosa sentencia de la manada que tanta indignación social causó. No es abuso, es violación, ¿recordáis? ¿Y qué resuelve esta modificación que hoy se plantea? ¿Repara acaso a las víctimas que han visto rebajadas las penas de sus agresores? ¿Se revierten los efectos indeseados de la ley? Los que voten a favor de esta modificación, ¿tenéis la seguridad de que no va a haber nuevas revisiones a la baja ahora o ahora desaparecerá el contador? Desde nuestro grupo, Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu, hemos presentado un total de 18 enmiendas conjuntas en el Senado. Enmiendas que pretenden imposibilitar la aplicación errónea y distinta del objetivo buscado en la Ley de Garantía de Libertad Sexual. Enmiendas que hablan del consentimiento afirmativo, del aspecto probatorio, de cómo debería de ser el acompañamiento del Poder Judicial, de la prevención del derecho a la intimidad y de la revictimización de las víctimas. Hemos mantenido diálogo y conversaciones con el Ministerio de Igualdad y con el Ministerio de Justicia, con el Partido Socialista y con Unidas Podemos. Hemos hecho
todo lo posible y, sinceramente, nos hubiese gustado conseguir que la respuesta de hoy sea unitaria. Y no lo entendemos porque no es. No tenemos ningún motivo, ninguna razón. La única sensación que nos queda es que el Partido Socialista perseguía de alguna manera desinflar la perversidad de la derecha, pero no sé si lo conseguirá. Señorías del Partido Socialista, no sé si políticamente esto os irá bien, pero socialmente esta decisión supone un paso enorme hacia atrás. Consideramos que es un grave error. Señorías socialistas, las transformaciones profundas siempre crean debate social y reacciones adversas. Por eso hay que defenderlas con mayor solidez, porque si no, no se avanza. Muchas gracias. Eskerrik asko. Nada más.